El alma en pena de San Juan de Ulúa. En la antigua fortaleza de San Juan de Ulúa, ubicada en la costa de Veracruz, México, se encuentra una presencia siniestra que aterroriza a todos aquellos que se atreven a adentrarse en sus muros. Se trata del alma en pena de un antiguo prisionero condenado a sufrir eternamente por los crímenes que cometió en vida. La leyenda cuenta que en el siglo XVII, San Juan de Ulúa era una prisión temida y respetada en toda la región. Los prisioneros eran sometidos a torturas inimaginables y sufrían una vida de dolor y desesperación. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Esteban, conocido por su crueldad y falta de remordimiento. Esteban era un asesino despiadado que no mostraba piedad ni compasión hacia sus víctimas. Su reinado de terror llegó a su fin cuando fue capturado y encerrado en San Juan de Ulúa. Allí, los guardianes y reclusos temían su presencia, pues su maldad era palpable. Pero la historia de Esteban no terminó con su muerte. Se dice que su alma se quedó atrapada en las mazmorras de la fortaleza, condenada a vagar en busca de redención. Durante las noches más oscuras, su lamento llenaba los pasillos y su figura fantasmal se manifestaba ante los valientes que se aventuraban en sus dominios. Los testigos describían a Esteban como una figura sombría y desfigurada, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Su presencia provocaba escalofríos y un miedo profundo en aquellos que se encontraban cerca de él. Los rumores de su existencia se extendieron rápidamente, y San Juan de Ulúa se convirtió en un lugar temido y evitado por todos. A lo largo de los años, muchos han intentado liberar el alma en pena de Esteban, pero ninguno ha tenido éxito. Los exorcismos y rituales de purificación parecen ser inútiles frente a su poder maligno. Su alma está condenada a vagar por los pasillos de San Juan de Ulúa, buscando una forma de redimirse y encontrar la paz que tanto anhela. Hoy en día, la fortaleza de San Juan de Ulúa es conocida como uno de los lugares más embrujados de México. Los visitantes que se aventuran en sus muros pueden escuchar los lamentos de Esteban y sentir su presencia opresiva. La experiencia es tan aterradora que muchos no se atreven a regresar. Así que ten cuidado si alguna vez visitas San Juan de Ulúa, porque podrías encontrarte con el alma en pena de Esteban. Recuerda siempre que el mal puede perdurar más allá de la muerte y que hay presencias oscuras que nunca descansan.